Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido y bienvenida a este nuevo video tutorial. ¿Te gustaría aprender a desarrollar una aplicación web a través de una herramienta de gestión que use una arquitectura determinada y que te ayude a hacer un desarrollo simple y escalable? Probablemente sí, ¿verdad? Bueno, quiero contarte un poquito mi experiencia. Cuando yo me inicié en el desarrollo de aplicaciones web con uno de mis lenguajes favoritos, PHP, pensaba en cómo podía hacer aplicaciones que fueran escalables, que tuvieran un número, o podríamos decir, estándares decentes de seguridad, y que al mismo tiempo me permitieran levantar la aplicación en diversos entornos. Pueden ser en hosting, podría ser en servidores virtuales, etcétera. Y aunque experimenté y aprendí, por supuesto, varios frameworks, tenemos, por ejemplo, Laravel, Symfony, Django, aprendí Ruby on Rails, y hay otro montón de frameworks relacionados con diferentes lenguajes, por ejemplo, Spring Boot en Java, etcétera. Pero muchas veces me ocurría que levantar esa aplicación o ponerla en funcionamiento, en despliegue, como decimos habitualmente, eh, tiene un grado de complejidad. Además que las actualizaciones de los frameworks en general siempre traen consigo algunas complicaciones desde el punto de vista de las herramientas que se pueden configurar. Entonces puede que tú tengas un sistema operativo que funcionaba súper bien cuando empezaste, pero después en una nueva versión te complicó la cosa. ¿Ya? Hay harto de eso y por eso es que después de muchos años de trabajo e investigación, decidí crear esta herramienta que he llamado Axioma Frame. Bueno, esta herramienta la creé justamente para facilitarme el trabajo, especialmente de despliegue, pero además le fui incorporando algunas tecnologías que me permitían, por ejemplo, incorporar herramientas de otros frameworks. Así que aquí tú vas a encontrar con que hay algunas herramientas que son del Laravel y otras herramientas que son de Symfony, el otro framework, uno de los más usados. Hay otros más, por supuesto. Ahora, ¿por qué tendrías tú que aprender un framework? Habitualmente, cuando desarrollamos en un lenguaje en específico, tendríamos que, para una aplicación web, crear muchas cosas desde cero. Por ejemplo, validaciones, conexiones a las bases de datos, y además que si no tenemos una arquitectura determinada, también corremos el riesgo de dejar muchos espacios abiertos para los ataques de seguridad en las aplicaciones web. Lo otro es que si nosotros no aprendemos frameworks, el tema del desarrollo propiamente tal se hace más lento, porque tendríamos que crear muchas cosas a mano, como ya lo expliqué. Bueno, y entonces me nació la idea de poder compartir contigo esta herramienta. Si estás desarrollando o aprendiendo a desarrollar aplicaciones web y no sabes por dónde empezar, bueno, te invito a partir por aquí, por esta herramienta. Después tú puedes, a medida que aumentas tus conocimientos, adentrarte en los otros frameworks, tanto de PHP, de Python, de JavaScript, de Ruby o cualquier otro lenguaje que a ti te gusta para programar. Ahora, lo que tú ves en pantalla es la página inicial de este pequeño framework y básicamente tenemos acá información y documentación. Si pinchamos en este botoncito, te va a guiar al repositorio que contiene este proyecto. ¿Cómo lo encuentras tú? Simplemente escribiendo GitHub/2Galdames y puedes también escribir ahí Axioma Frame. Ya, yo ahí borro todo esto acá y ahí lo tienes. Como ves, es una aplicación que ya tiene directorios previamente creados, algunas configuraciones básicas, algunas cosas que tú después puedes mejorar
puedes reemplazar o adaptar dependiendo de tu necesidad. En esta documentación, lo que yo señalo básicamente es que Axioma Frame es una propuesta para el desarrollo de aplicaciones web a través de un microframework que he llamado Axioma Frame, pero que está basado básicamente en PHP como lenguaje de programación para el servidor o para el backend. También tenemos librerías básicas que nos permiten justamente trabajar de una manera más optimizada. La idea principal es proporcionarte o proporcionarme, porque acuérdate que primero lo hice para mí, un entorno básico de desarrollo escalable, porque ese aspecto es muy importante cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, que tienen que ser escalables porque la escalabilidad es un atributo que nosotros podemos ofrecer en nuestras aplicaciones con beneficio para el cliente. Si como el cliente pide unas funcionalidades al inicio y luego pueden haber otras, entonces si tú tienes una arquitectura, una herramienta de trabajo, puedes garantizar esa escalabilidad. De lo contrario, se produce mucho desorden, mucho código muerto, mucho acoplamiento y muchos vicios que se generan cuando nosotros no trabajamos de manera ordenada. Digamos de otra manera que usar un framework, cualquiera que sea, nos ayuda a trabajar bajo un estándar. Ese estándar es el que te garantiza una buena relación del proyecto con tu cliente o con los usuarios que están comprometidos en ese proyecto. Algunas cosas que yo he considerado es obviamente tener algunas herramientas al inicio que te ayuden, sobre todo si no tienes mucha experiencia. Y aquí usamos la arquitectura MVC, modelo vista controlador, que más adelante te voy a explicar con mayores detalles para que así tú puedas entender, y si tú quieres investigar, por supuesto, del tema, muy bien haces, porque de esta manera tú ayudas a tu conocimiento, a tu experiencia, a crear herramientas que tienen un estándar. MVC es una de las arquitecturas más utilizadas, no es la más utilizada. Bueno, depende también de los proyectos, porque si es una aplicación distribuida, es decir, que está en diversas partes, probablemente se usen APIs, microservicios, arquitectura orientada a servicios, etc. Pero MVC, especialmente para aplicaciones de pequeño y mediano tamaño, es muy útil porque te permite hacer muchas cosas que pueden resultar interesantes. Así que la idea, como dice acá, es ayudarte en la búsqueda de simplicidad, ayudarte. Yo al hacer este trabajo no lo hago porque sea un genio de la programación, sino básicamente porque yo quería una herramienta propia. Ahora, esta investigación que yo hice y esta implementación, no, como ya dije, no es porque yo sea más inteligente que mis colegas, ni quisiera yo, bajo ningún punto de vista, ensalzarme por encima de una gran comunidad de desarrolladores que ha creado frameworks estupendos, extraordinarios, sino es que, como les digo, no es difícil conseguir esta información, crear tu propio framework en PHP, ir aquilatando conocimiento, ir incorporando herramientas y posteriormente es lo que yo hice. Un colega, un tutor por ahí lo puso en internet y empezó, como muchos de nosotros, a enseñar. Yo tomé su idea y la fui, no sé si mejorando, pero al menos tratando de que se comparara un poquito con lo que ya existe en el mercado para que no haya una diferencia tan grande. Algunas herramientas que tenemos al inicio, además de PHP, es MySQL como gestor de base de datos principal, pero también puede utilizar otros gestores como Postgres, por ejemplo. Y eso es gracias a que usamos una librería llamada PDO, que es PHP Data Object, que es una librería que te permite crear, o mejor dicho, conectar diversos tipos de bases de datos sin tener que cambiar demasiadas configuraciones en la conexión. Nosotros podemos usar MySQL porque es un gestor muy importante, muy interesante, que tiene grandes prestaciones y en nada, ¿no es cierto?, es diferente a otros grandes gestores de base de datos como el mismo PostgreSQL o SQL Server. De hecho, PDO
te da, como te decía, esas posibilidades de tener un gestor de base de datos diferente a MySQL. Lo otro que incluimos acá es Eloquent. Eloquent es una librería, es una herramienta de optimización para hacer consultas desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Es decir, ya no escribes SQLs o consultas SQL necesariamente, sino que lo haces a través de objetos. Eloquent es un ORM, así le llaman, ORM, mapeador de objetos relacionales. Te voy a explicar más adelante qué es eso. Y Eloquent es usado por Laravel. No estoy seguro si Eloquent fue creado por Laravel, pero Laravel lo usa como parte de sus herramientas. Si tú estudias Laravel, vas a encontrar Eloquent. Si tú estudias Symfony, vas a encontrar Doctrine. Y así, todos los frameworks usan un ORM porque es la manera más eficiente de poder trabajar con las bases de datos. En el caso como Eloquent, igual que Doctrine, son, digamos, aplicaciones libres, open source, entonces yo la incorporé a través de una herramienta que se conoce como Composer. Composer, más adelante te voy a dar más detalle, es una herramienta que te permite o que nos permite integrar a los que desarrollamos en PHP muchas herramientas creadas por diferentes tipos de desarrolladores a nivel mundial. Te voy a mostrar Composer, te voy a mostrar la lista de paquetes que se crean y vamos a hacer allí algunas pruebas. Pero, sin embargo, si tú quieres hacer consultas más complejas, también estamos preparados a través de Axioma para que tú lo puedas hacer. Ya puedes implementar modelos diferentes a los que vamos a utilizar de manera estandarizada. A través de Composer, entre otras cosas, nos permite versionar de mejor manera Axioma Frame, porque tenemos, por ejemplo, dos cosas que hay que considerar. La versión de PHP, por ejemplo, si tú usas, y te voy a mostrar más adelante, esta aplicación llamada Cham, ya, o Cham, como a veces se nombra, yo no sé exactamente, pero es con X, ¿verdad? Y tú descargas la última versión, por ejemplo, ya sea para Windows, Linux o Mac, la versión de PHP que descarga la 8.2. Y vamos a suponer que yo tengo una versión anterior, la 8.1, ¿ya? Entonces, cuando tú corres Composer y gestionas un comando como Composer Update, lo que hace Composer es lograr que Eloquent, la versión de Eloquent, se ajuste a la versión de PHP con la que estás trabajando. Así que eso hace que tú básicamente o prácticamente puedas trabajar en el tiempo con muchas otras versiones de PHP. Bueno, como ya te decía al inicio, ya me conoces, mi nombre es Segundo Galdames, trabajo como ingeniero en informática, soy docente también de educación superior, tengo varios años de experiencia, más de 10, ahí ya tengo que actualizar ahí la cantidad de años, pero como te digo, yo investigué en internet cómo crear esto y lo fui evolucionando hasta llegar a esta especie de patudez, de poder proponerte a ti una herramienta para desarrollar aplicaciones. En el siguiente video tutorial te voy a mostrar cómo se prepara el entorno para poder trabajar con Axioma Frame, cómo se descarga, quizás qué herramientas hay que usar, entre ellas está Cham, pero puedes usar Web Server, y si usas un Mac, puedes usar MAM, la versión gratuita. Ya te voy a mostrar más o menos dónde están esas librerías, de manera genérica cómo se instalan, y después vamos a poder trabajar con MySQL o MariaDB, que prácticamente son lo mismo, solo que si tú usas Cham, el gestor de base de datos se llama MariaDB, que es como una versión de MySQL, ya que MySQL el propietario es Oracle. Pero no difiere mucho en lo que vamos a hacer, sino que se llevan bastante bien con lo que nosotros vamos a trabajar. En otras palabras, cuando configuremos la base de datos o los permisos va a ser igual como si estuviéramos usando MySQL, ¿ok? Te voy a mostrar algunos detalles de los puertos, te voy a explicar qué es lo que es Apache, ¿ok? Qué significa tener un servidor web local para hacer pruebas y posteriormente intentaremos subir
esta aplicación, estos ejemplos a un hosting para que veas que no es difícil trabajar. Y todo eso te lo voy a explicar en el próximo video. ¿Qué te parece? Yo creo que es interesante, así que te invito a seguir este tutorial y además quiero aprovechar de agradecer tus likes y si no estás suscrito te invito a suscribirte porque esta es una comunidad que va creciendo poco a poco, pero crece ya que tenemos mucho contenido para ti. Si tú quieres revisar algunos otros contenidos que yo tengo para ti disponibles, que están eventualmente en mi canal en YouTube, por supuesto, pero también si tú quieres acceder de otra manera a esos contenidos, te invito a conectarte a través de profesorgaldames.cl. Aquí tengo cursos, por ejemplo, un curso básico de Node.js, que estamos avanzando, fundamento de programación, también estamos avanzando. Hay algunos que tienen más contenido que otros, y entre los proyectos que tú puedes seguir, si quieres seguir un proyecto en específico, es este proyecto Ensayo Web, donde uso justamente Axioma Frame y otras herramientas para trabajar con, digamos, una aplicación, un proyecto. Aquí yo igual te voy a mostrar ejemplos de diferentes partes de un proyecto para que tú puedas eventualmente desarrollarlo y así puedas usar esta herramienta, reutilizarla en tus propios proyectos, en tus propios desafíos. ¿Te parece? Pues bien, la invitación está hecha y nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Que estés súper bien. Chao, chao.